La educación que comparte emoción y razón. Carlos Montúfar, doctor en física, cofundador y rector de la Universidad San Francisco de Quito. Enseñar a dudar. Ciencia y tecnología basadas en las artes liberales. Bondad, belleza y verdad. La pregunta es importante y yo me lo planteo personalmente como uno de los retos de América Latina para poder entrar al mundo del conocimiento, entrar al mundo de mañana. Y tengo la percepción y ese mal sabor de que no estamos dando los pasos para incorporarnos. Si uno toma en cuenta los 240 millones de jóvenes, porque 24 años es hoy día más que nunca ser joven. Hace 100 años 24 ya era... pero 24 años, desde el punto de vista psicológico, todavía son seres emocionales. Hay más emoción que razón. Y lo que hacemos en América Latina, en muchas partes del mundo, es tratar de hacerles adultos lo más rápido posible. Entonces, vamos a la educación inicial, que son en América Latina, y me invento, 100 millones de niños que en 10, 20 años ya tienen 30 o algo así. Y lo único que estamos haciendo es encerrándoles. No es cuestión de dinero, no es cuestión de tecnología, no es cuestión de PowerPoint, es cuestión de actitud de los maestros. Y muchas veces tampoco es injusto acusar a los maestros de lo que está pasando. 100 millones de jóvenes que están encerrados en aulas rurales, muchas veces en ciudades, y el primer reto que tiene el maestro por tener clases tan grandes, ¿no? Son 40 en el aula. Primer error. El rato que yo tengo 40 en el aula, niños de 10, 12 años, ¿qué hago? Disciplina, estructura. Todos iguales porque quiero que todos salgan iguales, porque esa es la mejor manera. Y me dedico a instruir, a dar recetas que los jóvenes me devuelven. Entonces, desde esa instancia, la creatividad se pierde. Se acaba la capacidad de asombro. Y ese es el reto. Entonces, el reto es hacer una no me gustan estas palabras de moda, reingeniería, ¿no? Entrenar a los profesores que sí lo quieren hacer en cambiar la metodología de las aulas. ¿Y por qué no pueden cambiar mi experiencia? Es porque no puedo, dice el maestro, porque el ministerio de cada país no me deja. Tengo que seguir una receta, ¿no es cierto?, exacta de educación diseñada por algún supuestamente sabio educador. Mientras no rompamos ese ciclo vicioso, que no es cuestión de dinero, es cuestión de actitud de los maestros. Sí, tal vez necesitamos más maestros para no tener clases tan grandes, pero por ahí tenemos que empezar, y hay que empezar desde más niños posible, 6, 7 años, y de ahí seguir con esa misión para arriba. De lo contrario, llegan a la universidad y es muy tarde para cambiar los condicionamientos que han tenido, ya sea por una educación religiosa, una educación política. Hay agenda política en la educación en los colegios en América Latina. Todo eso va en contra de la libertad del individuo. Entonces ya lo voy encaminando a ser un ser que no es libre. Porque si eso se enseña desde joven, ya resulta como la religión una verdad. Ya es parte del ser y es difícil romper esa cáscara. Pero en fin, el problema es ese. La solución es hacerlo con pasión. Yo creo que los maestros en América Latina que están ahí haciendo este trabajo para el 90% de los jóvenes que no vienen a una universidad como esta, ¿no?, que no vienen a la de Antioquia, que no vienen a la mía, sino que ahí están. Eso es lo que hay que cambiar. Es interesante, y ya en los años 70 ya había un movimiento de la descolarización, ¿no es cierto? Un poco decía, como decía, creo que dije ayer, ¿no?, la única vez que interrumpí mi educación es cuando fui a la escuela, ¿no es cierto? Entonces, desde los años 70 ya había un movimiento, Iván Illich creo que era, no me acuerdo, sobre la descolarización, más que todo en Estados Unidos. Permitir que mucho mejor educación voy a tener yo como ser libre
desarrollándome en lo que yo quiero. Es un movimiento que no tuvo mucho, todavía esos movimientos, porque en Estados Unidos hay esa libertad de homeschooling, hay muchísimas cosas. O sea, aquellos que no están en la pista de educación que el gobierno dictamina, porque inclusive la universidad privada tiene reglas de parte del gobierno. Eso es un arma de doble filo, hoy día más que todo, porque como hay tanta información, que se autoguíe para poder discernir lo que es conocimiento de información es complicado. Hace 50 años había libros y había menos posibilidad de leer basura, por decir algo, ¿no es cierto? Porque ya había textos, uno podía autoeducarse muy bien. Entonces, hoy día es más delicado. Pero yo creo que la pregunta es interesantísima y por ahí va la educación. Y muchas veces las instituciones formales de educación se oponen por autodefensa de que no se permita eso. Es un poco la uberización de la educación, ¿no es cierto? Que yo creo que tiene que llegar. Como la uberización, mucha gente ahí veo, el taxista tradicional es la universidad y el individuo autónomo que quiere educarse es el Uber. Pero ya hay instituciones que proveen educación uberizada, ¿cierto? Certificados, hay mucha basura también, pero ya hay instituciones que te dan cursos en línea, no oficiales, no certificados, pero que dan una buena guía, pero más que todo para adquirir conocimiento, no para educarse, porque educarse necesita la interacción con otros, ¿no? Y pueden haber escuelas informales, puede haber mucho. A mí me encanta ese idea, porque con el tiempo eso va a ir ganando, y la universidad tendrá que cambiar. Y por eso estamos hablando de los cambios. Tienen que abrirse a que ya no son los dueños de la educación, ni los colegios, ni las escuelas, y peor todavía los ministerios. Alguien dijo, la educación es demasiado importante para dejar en manos del Estado, ¿no? Entonces tiene que ser mucho más libre. Eso es la maravilla de Estados Unidos. El Estado no se mete en la educación. Cuando los grandes fundadores dijo, hacemos este país y lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos del monstruo que estamos creando, referencia al gobierno. Entonces la educación allá sí tiene reglas, obviamente, para mínimos y se compite, todo eso, pero hay verdadera autonomía en la educación. Y eso en América Latina no tenemos. Eso yo en Quito y aquí a todo el mundo pregunto, es una pregunta más histórica, antropológica, de qué pasó. Un poco me gustó lo que dijo el periodista de la televisión, Santiago, que en América Latina no tenemos raíces, esa descripción me encantó, que estamos colgados, y uno le escucha, por ejemplo, a Dippet, es sabiduría milenaria. Y eso se da, aunque sean pobres o no, en la India, creo yo, se da en las casas, porque no son religiones. El confucianismo en China, los papás, o sea, los mayores, pasan esta sabiduría a sus hijos. Y en América Latina, ¿de dónde viene esa sabiduría? De la Iglesia Católica, que es basada en el pecado, ¿no es cierto? Y es tan magnánima la Iglesia que te perdona. La sabiduría oriental y la sabiduría tal vez de los Pilgrims, de los primeros que llegaron a Estados Unidos, era una sabiduría independiente y verdaderamente autónoma, aunque podía haber sido religiosa, que son los reformistas o los protestantes. Pero yo sí le echo un poco culpa a la Iglesia Católica, aunque a mucha gente no le guste, y no le deja el mero hecho de que se piense que una persona nace con pecado original, me parece nefasto. Si así nacemos, entonces el propósito del gobierno y de la iglesia es: ustedes son pecadores, son malos, ¿no es cierto? Y nosotros somos los sabios que les vamos a encaminar. Y puede ser, es una de las razones. ¿Por qué no hemos desarrollado en América Latina más ciencia y tecnología? Teniendo la capacidad humana. ¿Por qué? Esa pregunta es increíble. Pero si uno ve, y gran parte del problema, y los que no lo conocen debe leer la Declaración de Córdoba de 1918. Ahí nace la falacia educativa de América Latina, y todavía en Ecuador 2018 celebramos la Declaración de Córdoba, que es una cosa, les pido que lo vean, es nefasta y verdaderamente retrógrada.
Y eso es lo que nos tiene atados. El otro tema es que el sistema universitario latinoamericano se volvió muy político. Eran centros de política, no de educación. En la época de la Guerra Fría, las universidades eran reflejos y espejos de la Guerra Fría. Los chinos versus los rusos, ¿no es cierto? En Ecuador pasaba eso, ¿no? Llamaban los cabezones versus los... no me acuerdo. Y había estudiantes profesionales que llevaban 15 años, ¿no es cierto? Buscando la política, cómo hacer, cómo desestabilizarle. Y una institución educativa tiene que ser estable, tiene que ser sólida. Y es una, en América Latina, vean lo que pasa en Colombia. Estaba revisando esta mañana. ¿Cuál es la universidad? Hay varios rankings, ¿no? La número 1 en Colombia, en varios rankings. Los Andes. Los Andes, ¿no es cierto? Soy muy amigo de los Andes, pero sí me da pena que, aunque está muy bien la nacional, y está muy bien la de Antioquia en los rankings, ¿no es cierto? Esas debían ser las líderes. En el Ecuador, una San Francisco que sale hace 30 años con una visión distinta, es la número 1, muy por encima de las públicas. Algo está mal. Algo está mal. Entonces hay que cambiar la estructura de las universidades, irse a las artes liberales. ¿Y qué quiere decir? Dejar de pensar que educación quiere decir llenar un vaso de información. Eso es lo que hacemos. Más aulas, más horas de clase, más deberes. No, educación va más allá de eso. Entonces, sí, estamos, por ejemplo, en Ecuador y en muchas partes, es todavía una educación casi napoleónica del siglo XIX. Para la época estaría perfecto, pero para ella no. Entonces, sí hay que cambiar la estructura de gobierno de las universidades. Claro, es un proceso lento, no es de la noche a la mañana. Y claro, vienen los gobiernos y dicen, ok, tú eres una universidad y eso pasa aquí en Colombia. A partir de mañana tienen que publicar, tienen que hacer investigación, tienen que mandar. Claro, entonces comienzan a hacer publicaciones, lo que sea. No se trata de publicar, se trata de hacer investigación, de generar conocimiento. Y eso todavía nos falta. Y en ciencia y tecnología no estamos. Ahí sí, es una pena y cada día nos atrasamos más. El ser humano es un ser político, porque hay el ser y casi más importante el otro, obviamente, porque ahí viene un poco de evolución, etc. Es esa mezcla entre el egoísmo y el altruismo. Las dos cosas necesitamos por evolución para sobrevivir. Cooperar, ¿no es cierto? Y cuidarme a mí mismo y a mi prole. Son dos cosas fundamentales que trabajan de repente contradictorias, pero ese equilibrio entre el egoísmo y el altruismo es parte de lo que le hace a uno. No me gusta la palabra evolucionar, porque evolución está muy ligado a la parte biológica, sino más una evolución cultural, un crecimiento personal. Entonces la política nunca va a salir, más que todo la juventud. La juventud es inquieta, está en este proceso que hoy día se conoce mucho más desde el punto de vista de la neurociencia. Y todavía tenemos psicólogos freudianos, ¿no es cierto? Psicoanalistas que no son basados en evidencia. Entonces la neurociencia, que está en pañales hoy día, pero está dando pistas de cómo somos, cómo nos comportamos, cómo es el cerebro, qué reacciones hay a las emociones, qué la corteza prefrontal, la amígdala, en fin. Y la juventud está todavía en una parte emocional. ¿Cómo se aporta para que el estudiante, y me refiero desde la primaria hasta los 90 años, ¿no es cierto? Es básicamente que no hay ninguna área del saber más importante que otra, salvo la física. Eso lo digo como cuña para la física. Todo es igual de importante, todo es igual de importante. Y hoy día, más que todo, el mundo es más interdisciplinario. Antes éramos enciclopedistas, cada uno era un maestro de una disciplina, ¿no es cierto? Hoy día todos tienen que cruzarse con todo. Esta entrevista, hay tecnología, hay que saber la tecnología, ¿de qué se trata? ¿Cierto? Hay psicología, hay sociología, hay antropología, hay música, hay arte, qué sé yo, todo. Entonces el ser humano tiene que ser multidisciplinario hoy día. Eso tiene ventajas y desventajas. Entonces hay que hacer una pirámide
de educación, o sea, bases amplias, ¿no es cierto? Y eventualmente como última etapa es la especialización. Ese es el oficio. El oficio es secundario con respecto a la persona, a la formación. Mucho mejor va a ser un mucho mejor oficio si tengo una pirámide amplia. Si yo soy chef, voy a ser un oficio y solo sé cocinar. Pero si soy chef y sé de psicología, sé de comunicación, sé de arte, ¿no es cierto? Sé de tecnología, sé de todo eso, voy a ser un chef muy superior. Pero esos son las artes liberales. Como dije ayer, que tienen dos componentes, ¿no es cierto? El saber comunicarse, y hoy día con un tema más de comunicación que es la parte digital. Toda comunicación antes era leer, escribir, retórica, gramática, ahora es muchísimo más amplio, ¿cierto? El saber mandar bien un mensaje en WhatsApp y en pocas líneas decir lo que quiero decir. En Twitter expresar lo que quiero decir en X número de palabras. Eso es una habilidad. Eso uno va aprendiendo a comunicarse. Y lo otro es el saber ver. Lo más difícil es saber ver y que no te den viendo. Los colegios tradicionales en América Latina y en el mundo te dicen esto es lo que estás viendo, eso es amarillo. Y el ser humano tiene que aprender a ver, a observar, a cuantificar, a hacer una interpretación. ¿Qué es lo que estoy viendo? Y ahí viene la ciencia. Experimento, hago un modelo, qué sé yo, toda la parte, postulo una tesis, lo compruebo, y eventualmente puedo descubrir lo invisible. Las artes liberales te permiten llegar a poder pensar de que hay muchas cosas invisibles, porque la creatividad, el emprendimiento es hacer cosas que hoy día son invisibles. ¿A quién se le ocurrió un Facebook? Mark Zuckerberg, antes de que Facebook no existía, o sea, no era invisible, o sea, y de pronto él lo hizo visible, o sea, quiere decir que el concepto de Facebook está ahí, pero nadie lo vio. Esa es otra cosa que te fomenta las artes liberales, ¿no? Y te hace, para emprender necesito la colaboración, entonces cojo mi idea. El sistema universitario clásico es muy competitivo. Mi nota, yo saco en el examen, a mí que no comparto. Hoy día ya no es eso, ¿no es cierto? Y lo que decía Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Y cómo enseñas imaginación? No tengo idea. Pero si haces artes liberales, sale lo que se llama una propiedad emergente. O sea, no hay una fórmula para artes liberales, sino simplemente poner la bandeja de opciones al estudiante, que explore todas las áreas del saber y sale. Propiedades emergentes son, por ejemplo, tú coges hidrógeno, que es un gas, oxígeno, que es un gas, le pones juntos y sale líquido. Es una propiedad emergente, es nueva, o que es básicamente que 1 más 1 sea 3. Sale algo más de la suma de los componentes. Puede ser, cojo harina, cojo sal, cojo levadura, mezclo y sale pan. Eso es las artes liberales. O sea, no hay receta. Uno saldrá pan, otro saldrá, qué sé yo, agua, lo que sea. Entonces no puedes guiar las artes liberales, no es una receta. Y las artes liberales no es nuevo. Esto nace en Roma. Los americanos y los ingleses y las universidades norteamericanas han tenido este concepto desde sus inicios, ¿no? Mientras que aquí no lo hemos tenido. Muy pocas. Yo creo que la San Francisco es la vanguardia en ese sentido. Y en el Ecuador ya todo el mundo dice soy artes liberales. Pero no es cuestión de decir. Porque son las personas que están en la docencia que tienen que sentir la importancia de las artes liberales. Tú coges un ingeniero tradicional hecho en la universidad X de un país de América Latina. Es cuadricular. Lo único que sabe es diseñar puentes. Le dices tú, desde mañana vas a ser profesor de la Universidad de Artes Liberales. No entiende. Entonces es complejo. Hay que romper mentes. Por eso hay que empezar inculcando artes liberales en los niños de la primaria y esperar 30 años. Ese es el problema. Porque si estás en primer grado o segundo grado, son 14 años de formación, de deformación colegial. Luego tienes universidad y hasta que trabaje, el efecto de un cambio de la educación primaria no te da rédito político.
Yo como candidato diría, mañana cambiamos la universidad, acceso libre, vamos a investigar. Me da acceso político, porque la juventud es política. Pero los profesores y los niños de escuelas rurales y los padres de familia no se dan cuenta que eso es un efecto que se ve 30 años más tarde. Por eso es que la educación es tan crítica. Si cometo un error ahorita por ser innovador, por ser supuestamente las nuevas modas, puede ser efectos son 30 años. Pero las artes liberales tienen 1000 años o más de solidez, ¿no? Entonces no estamos experimentando, estamos adoptando buenas prácticas. A ver, yo he ido a muchos congresos, a muchas universidades, pues, no top, lo que sea, y es diferente, ¿no es cierto? Es diferente y empezó diferente desde la presencia de los 5 jóvenes. Jóvenes extraordinarios. Ya, eso marcó, porque ahí se ve que en la diversidad está el éxito de un sistema educativo. Lo que hablábamos hace un rato, cada uno tiene su manera de educarse. Entonces eso me puso la nota. Yo venía a dar una charla en un congreso que era diferente, eso sí ya me daba cuenta, ¿no es cierto? Porque ya estuve aquí, ya le conocía, pues ya habíamos conversado de eso. No iba a la Universidad de los Andes a dar una conferencia de física, nada que ver. Venía a interactuar como persona y compartir. Entonces yo creo que, y estuve ayer y le decía, no me estoy quedando que ella, mi compañero de cuarto de la universidad en Estados Unidos hace 50 años, y le decía, me pegó un pinchacito ahí para despertarme, ¿no? El relato, por ejemplo, del joven de las bibliotecas, ¿no? No es hacer bibliotecas, tan me importó que le estoy invitando a Quito que de esa charla. Porque, yo veo muchas veces con escepticismo coger estas sabidurías, ¿ya? Y ponerles al presente, ¿no? Son buenas cosas para meditar, etc. Pero en la misma India, donde están teniendo éxito son las universidades tipo occidental, ¿cierto? Ahí están saliendo los ingenieros. En la misma India, y esto es discutido, la medicina ayurvédica que está por todo el mundo no cura nada. Seamos realistas. Entonces, los grandes médicos hindús son alópatas, normales, ¿no es cierto? Los grandes médicos en Estados Unidos, yo estuve ayer, la semana pasada en la Universidad de Harvard, en el hospital McLean, que es lo más importante del mundo en investigación de problemas psicológicos, 3 o 4 hindús. Ellos como personas son interesantes. Este profesor hindú lleva en sí esta sabiduría milenaria, o sea, medita, etc. Pero el otro lado tiene este componente científico, analítico, cuestionador, totalmente irreverente hacia el conocimiento del pasado. Entonces esa mezcla que hace interesante. Entonces sí, estas tradiciones que se pueden traer acá hoy día de la India, de la China y todo eso, hay que manejarles con un poquito de cuidado, ¿no es cierto? Me encanta su visión, su manera de comunicarse y todo lo que dicen. Hay unos excelentes, en Estados Unidos hay un famoso pseudo médico que se llama Deepak Chopra. Es la estafa más grande que hay, pues, ¿no? Es un negociante, ¿no? Un negociante de la ingenuidad y la necesidad del ser humano de pensar que sí existen milagros, que sí necesitamos eso. Por eso nos gustan las religiones, ¿no es cierto? Para mí el milagro es cómo funciona el universo. Pero otros, cada uno piensa distinto. Entonces por eso es que me gusta este congreso. La charla de Santiago sobre su visión de Colombia me encantó. Porque a mucho tiene que ver con lo que yo pienso. Yo creo que va mucho a lo largo, ¿por qué en América Latina? No hablemos de Colombia, ¿no es cierto? Nos pasa lo que nos pasa. Vean Argentina. Argentina es el ejemplo del fracaso más grande
justamente por este tema político. Desde que entra el peronismo se acabó Argentina. Y siendo un país que tenía premios Nobel, de ahí son los premios Nobel. Vean lo que pasa en Venezuela, el país más rico del mundo, sentado en el pedazo de oro más grande del mundo. Vean lo que pasa, los jóvenes venezolanos aquí en las calles, en Quito, ¿no es cierto? Hay un fracaso, y estoy de acuerdo con Santiago, de cómo somos nosotros y los otros aquí. Y mientras no hagamos del Estado lo mínimo posible para garantizar nuestra seguridad, nuestra salud, garantizar que tengamos buena educación, buena salud, buena vivienda, y ahí nomás tiene que darse el Estado, no se debe meterse a hacer. El rato que se mete no sabe lo que está haciendo, y educación es el mejor ejemplo. Así es que ya de 70 años no creo que va a haber el cambio. Bueno, vamos a esperar. Ustedes sí. En la